Bien, leemos el enunciado de la convocatoria ordinaria de 2019, la opción A, problema 1, que dice: una masa puntual de 5 kilogramos está situada en el punto 4,3. Vamos a dibujar los ejes. Este sería un eje, este sería el otro eje. Por ejemplo, 2, 4, 1, 2 y 3. Y en el punto 4,3, aquí situaríamos una masa M1. M1 que es de 5 kilogramos. 5 kilogramos. Bien, me dice, determine la intensidad del campo gravitatorio creado por la masa, es decir, me están pidiendo la intensidad del campo gravitatorio creado por la masa M1 en el origen de coordenadas, y el trabajo realizado al trasladar otra masa M2 desde el infinito hasta el origen de coordenadas. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? En principio, nosotros sabemos que el vector campo, sabemos dibujar las líneas de campo, pues el vector campo que genera esta masa en este punto será un vector dirigido hacia la masa, que tendrá un valor determinado por su módulo y que vamos a calcular, pues vamos a proceder a calcular ahora analíticamente. ¿Cómo definimos el vector campo? Bueno, pues el vector campo gravitatorio se define como la fuerza por unidad de masa. De manera que la fuerza de la gravitación universal que nosotros conocemos tiene la expresión que proporciona en su momento pues, Newton, ¿no? Que sería G, pues M1, M, que sería la masa de prueba que colocaríamos aquí para ver esa fuerza, dividido entre R al cuadrado, multiplicado por un vector unitario U sub R y dividido por M. Si yo simplifico la masa, me queda que la expresión del campo gravitatorio sería menos G M1 partido por R cuadrado y multiplicado por U sub R. Esta sería la expresión del campo gravitatorio. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es definir R, que es R, para poder definir U sub R, porque el resto de los datos los conocemos, son datos del enunciado. G es un dato del enunciado. Por lo tanto, definimos R. R es el vector que desde donde estamos calculando el campo, desde la masa, señala al punto donde calculamos el campo. Es decir, R sería este vector. Voy a pintarlo así un poquito torcido para no montarme encima del otro. R sería el vector que desde la masa apunta al punto donde queremos calcular el campo. Es decir, R es un vector de coordenadas en la X menos 4, y en la Y menos 3. Menos 4, menos 3. Este sería nuestro vector R. De tal manera que el módulo de R pues sería la raíz cuadrada de 16 más 9, ¿no? Sería la raíz cuadrada de 16 más 9, que son 25, y su raíz cuadrada es 5. Y ahora ya podemos determinar cuánto vale el vector unitario U sub R. U sub R sería el vector R dividido por el módulo de R, en la forma de construir un vector unitario. Es decir, menos 4 partido por 5, menos 3 partido por 5. Este sería nuestro vector unitario. Bueno, pues ya tenemos todos los datos que necesitamos. M sub 1 es un dato del problema, R al cuadrado lo conocemos, pues sería el módulo al cuadrado, y G es un dato del problema. Por lo tanto, podemos pasar a calcular el valor de G. G, el valor del campo gravitatorio, sería ni más ni menos, vamos a ponerlo G sub 1 creado por la masa 1, sería menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa que lo crea, 5 partido por la R al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, y multiplicado por menos 4 quintos, menos 3 quintos. Bien, si yo simplifico este 5 con estos dos 5, bueno, pues me queda que tras multiplicar, metemos esto en la calculadora y nos da 1,067, que vamos a ajustar a 1,07, menos por menos más, 1,07 por 10 elevado a menos 12, coma o punto y coma para diferenciarlo de esto, y el otro da 8,004. Bueno, pues ajustamos a 8, podríamos poner 8,00, pero bueno, 8,00 por 10 elevado a menos 12, y esto sería newtons por kilogramo, o newtons por kilogramo, o como sabemos que G es una aceleración, serían metros partido por segundo al cuadrado. Cualquiera de las dos unidades son válidas.
Bien, el segundo apartado, ¿qué es lo que nos pide? El segundo apartado nos pide el trabajo que hay que realizar, o el trabajo que se realiza, no nos preguntan quién, no nos dicen quién, el trabajo realizado al trasladar otra masa M2 de 0,5 kilogramos, ahora tenemos M2 que son 0,5 kilogramos, desde el infinito hasta el origen de coordenadas. Yo tengo que traer desde el infinito hasta aquí, desde el infinito tengo que traer una masa. Y tengo que traerla teniendo en cuenta que aquí hay un campo generado por la M1. Bueno, aplicando el teorema del trabajo es igual al incremento, perdón, el teorema de la energía potencial, tenemos que el trabajo realizado sería el menos incremento de la energía potencial. Es decir, sería menos la energía potencial final menos energía potencial inicial, porque un incremento siempre es la parte final menos la parte inicial. Como tengo un signo menos aquí, me quedaría energía potencial inicial menos energía potencial final. Y la expresión de la energía potencial en cada uno de estos casos, bueno, pues sería, el trabajo sería igual a la energía potencial inicial. La energía potencial es menos G m sub 1 m partido por la distancia inicial. La distancia inicialmente está en el infinito, pues sería menos gm1m partido por infinito menos energía potencial final menos gm1m y partido por la posición final. La posición final es esta, pero ¿a qué distancia se encuentran R? ¿A qué distancia se encuentran una de la otra? Se encuentra una distancia de 5. Voy a escribir solamente esto para distinguir una expresión de la otra. ¿Por qué? Porque esta expresión se me hace 0 y lo que me queda al final es más gm1, pues que ya lo puedo poner con números, me queda 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 5 por 0,5 dividido entre 5. Si no me he equivocado, no. Se van estos dos 5 y es la mitad de 6,67, que es 3,335, o sea, 3,34 por 10 elevado a menos 11. Y estos son julios porque es energía. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tendríamos hecho el apartado A. El apartado A sería todo esto. ¿Qué nos piden en el apartado B que no hemos leído? Bueno, dicen, situadas M1 y M2 en las posiciones anteriores, ¿a qué distancia del origen de coordenadas el campo gravitatorio resultante es nulo? Bueno, vamos a borrar todo esto y vamos a intentar redibujar el problema. Tendríamos, vamos a ver, nuestro problema ahora sería, bien, quitamos la G y quitamos la R, porque esto ahora mismo no nos interesa. Bien, lo que nos interesa es saber que ahora yo tengo a M1 colocado aquí, tengo a M2 colocado aquí, y que entre M1 y M2 hay un punto, evidentemente voy a trazar una recta, hay un punto donde el campo gravitatorio se anula, que es lo que me preguntan, ¿no? Dicen que a qué distancia del origen de coordenadas el campo gravitatorio resultante será nulo. Como esta masa es mayor que esta, porque esta es 0,5 kilogramos, pues resulta que seguramente pues el punto donde se anule estará más cerca de la masa M2 que de la masa M1. Es decir, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Habrá un campo atractivo G2 creado por la masa M2 y habrá un campo G1 creado por la masa M1. Los dos son vectores y son iguales y de sentido contrario. Por lo tanto, para que se anulen, yo lo que tengo que hacer es igualar los módulos, es decir, el módulo de G2 tiene que ser igual que el módulo de G1. Eso sería el planteamiento que yo tendría que hacer. A esta distancia la voy a llamar X, es decir, esta distancia que yo conozco, que sería la distancia entre las dos masas, le llamo X, y X son 5 metros, porque lo he calculado antes. De tal manera que si yo coloco en este punto si yo coloco en este punto, digamos, el punto donde va a ser nulo el campo, a esta distancia la puedo llamar X, a la distancia a la primera de las masas, y a esta distancia la llamaré 5 menos X. 5 menos X a la segunda distancia, ¿de acuerdo? Esto sería la primera distancia y esto sería la segunda distancia. Bien. Entonces, planteo esta ecuación con estas distancias que he dibujado. ¿Cuánto sería el módulo de G2? Pues el módulo de G2 sería G M2
partido por la distancia x al cuadrado y sin carácter vectorial ni nada ya. Y g sub 1 sería g m1 partido por la distancia, que es 5 menos x al cuadrado. De tal manera que yo voy a simplificarme la g y me queda una ecuación que lleva la x al cuadrado, con lo cual me quedaría una ecuación de segundo grado más compleja de resolver, que si yo lo que hago es meter raíces en los dos miembros de la ecuación. Si yo meto raíces en los dos miembros de la ecuación, me queda raíz de m2 partido por x es igual a raíz de m1 partido por 5 menos x, y esto es una ecuación de primer grado muchísimo más sencilla, que si yo desarrollo, pues me quedaría 5 raíz de 2, perdón, 5 raíz de m2 menos x raíz de m2 igual a x raíz de m1. Mando yo para allá la x para que quede positiva y queda 5 raíz de m2 igual a x, saco factor común ya que multiplica a raíz de m1 más raíz de m2. De tal manera que ya, bueno, pues despejar la x es cosa de niños, ¿no? X es igual a 5 raíz de m2 partido por raíz de m1 más raíz de m2. O sea, 5 en números sería ya 5 por la raíz de 0,5 dividido entre la raíz de 5 más la raíz de 0,5. Bueno, pues metiendo estos datos en la calculadora sale un resultado de 1,2 metros. Evidentemente cumple con nuestras expectativas, está más cerca de M2, porque estos son 5, más cerca de M2 que de M1. De M1 estará colocado a 3,8 metros. Y como lo que me piden es la distancia y no las coordenadas, pues simplemente tengo que dar ese dato. La distancia a la masa M2, donde se anula el campo, sería 1,2 metros.